Gloria al Señor. Amén. Los quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de Santiago. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. 5:7 de Santiago. Aleluya. Dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. También tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amado Señor, hemos leído su palabra, Señor. Hemos leído lo que está escrito en este sagrado libro, Señor, en esta noche. Y venimos delante de usted, Padre, pidiendo socorro y misericordia, Señor. Pidiendo el poder de lo alto, Señor, para que su palabra pueda ser trazada, Padre, así como está escrito, con propósito y objetivo desde lo alto. Pido todo esto, amado Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendiga, oh Padre, a cada hermano y hermana, Señor. A los que me están oyendo, nos están oyendo en esta noche por Radio Oliva, Señor. Para los que van a escuchar este mensaje, Padre. Para aquellos que están acercándose al lugar, bendígalos en el nombre de Jesucristo, para su gloria. Amén. Podemos sentarnos en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios, amén. Entonces, en esta noche tomamos una escritura en el libro de Santiago. El Espíritu Santo nos quiere dejar una enseñanza para que nosotros podamos afirmar nuestra fe y nuestro testimonio en el Señor. La palabra de Dios dice: sé paciente y orá, es el título de esta porción de la escritura. Dice: por tanto, hermano, tened paciencia. ¿Sabe? La paciencia es algo que es sufrimiento voluntario. Uno se dispone a sufrir voluntariamente. Es la mejor disposición. Usted sabe, hoy vivimos una sociedad donde todo es fácil, donde muchas cosas se consiguen rápidamente. Lo podemos ver en los niños. Usted va a cualquier lugar a hacer una compra y los niños hacen terribles berrinches para que le den un caramelo, un alfajor. Y los padres, con tal de no escucharlo llorar, le dan lo que quiere. Y de esa manera nos criamos. Muchos nenas caprichosas que zapatean en la casa cuando no se le permite comprar una cosa o hacer una cosa o salir y hacer otra cosa. Esas nenas caprichosas siguen creciendo y se hacen adolescentes caprichosas y mujeres caprichosas y ancianas caprichosas. Así lo mismo en los espíritus de los hombres. Cuesta mucho encontrar varones que tengan un porte de sufrimiento y entiendan que para salir de ciertas situaciones, Dios a todo vaso le da una porción de sufrimiento. Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurados los que sufren, bienaventurados los pobres de espíritu. Es algo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender para poder llevar el evangelio en nuestras vidas y para ser cristianos. Es imposible que podamos ser cristianos con un espíritu alto, porque el espíritu alto suscita contienda. Mas el manso espera en Jehová y él es prosperado. Entonces Dios quiere en esta noche hablarnos de su palabra y nos trae a escena, dice. En el 8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Porque eso es lo que hace el sufrimiento. Cuando el sufrimiento es voluntario y se acepta, ¿sí?, para poder persistir en el Evangelio de Jesucristo, la persona afirma su corazón, porque la venida del Señor
está cerca. Aprovecha el apóstol para enseñarnos esto. Dice, hermanos, no os quejéis. Amén. Usted fíjese, mucha gente no puede vivir la comunidad cristiana porque sus espíritus son altos. Porque se enojan, porque se ofenden, porque no le dieron primero, porque no le dijeron, porque no lo fueron a ver, porque sus espíritus son no sufridos y arrogantes y altaneros. Por eso el Espíritu Santo nos quiere enseñar a nosotros la importancia del sufrimiento y el sometimiento a la voluntad de Dios. Si usted, por ejemplo, está pasando por una prueba y vive quejándose, esa prueba se va a hacer mucho más larga de lo que usted cree o lo que usted piensa. Porque hay un propósito en esa prueba, una santificación. Hay un propósito en esa prueba, una reverencia a la situación y a la voluntad de Dios, para que de nosotros sea quitado el ego, el orgullo, la soberbia, la vanagloria, que son espíritus que están en nosotros, que entraron en nosotros juntamente con la caída. Amén. Quizás podamos ser deportistas y no tener vicios vistos, pero dentro de nuestra alma hay arrogancia, hay soberbia, hay capricho. Son demonios profundos que toman nuestro ser y nos alejan de la voluntad divina de Dios. Es muy difícil encontrar un cristianismo real. Amén. Porque el propósito de Dios es que nosotros padezcamos por la verdad. Así está escrito. Si padecemos juntamente con Él reinaremos. Entonces dice la palabra de Dios, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, amén, y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurado, gracias hermano, a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. A veces pareciera que las tribulaciones, los problemas o las angustias por las cuales tenemos que pasar no tienen fin. Usted sabe, cada uno de nosotros, en cada área diferente se nos dio una gota de sufrimiento. Amén. Algunos tienen que sufrir problemas de salud, otros problemas de familia, otros problemas económicos, otros problemas espirituales y diferentes situaciones cada uno de nosotros tiene que vivir. Pero lo mejor que podemos hacer en cada situación es someternos a la voluntad divina para que aprendamos a sufrir. Ciertamente hemos sufrido por las consecuencias del pecado. Nuestra salud sufrió por las consecuencias del pecado, nuestra economía, nuestras vidas. El pecado trae sus consecuencias y nos hace sufrir, pero generalmente nos pone más rebeldes. Pero la voluntad de Dios nos amansa y nos pone bajo su voluntad. Y cuando uno aprende a madurar en el Señor, cuando está pasando por dificultades o pruebas, se pone manso y se pone humilde. Amén. Tenemos que aprender a sufrir. Tenemos que aprender a salir de ciertas situaciones. A veces nos toca aflicciones de espíritu. Usted sabe, hay personas que pasan por aflicciones de espíritu y tienen que pasar por un proceso. Y a veces es horrible, es una tortura, es un tormento, es una duda, es un montón de situaciones. ¿Cómo se sale de una situación así? Tomando lo que nos enseña la palabra de Dios. Nadie mire su propio bien, sino busque el bien de los demás. Si quizá usted en esta noche está sufriendo, quizás si usted en esta noche está padeciendo, si usted en esta noche está pasando por momentos difíciles, que a veces quizás no son tan difíciles. Nosotros, en nuestro poco espíritu de soportar el sufrimiento, nos quejamos más de lo que hacemos. Los trabajos parecen más grandes de lo que son, los problemas parecen más grandes de lo que son, las dificultades las hacemos tremendas. Y siempre estamos en esa condición. ¿Sabe por qué? Porque nunca pensamos en los demás. Si nosotros pudiéramos pensar en los demás desde el hogar, si quizás estamos pasando situaciones en el hogar, podemos tomar un espíritu sufrido, dejar de lado la contienda, dejar de lado el pleito, porque hay hijos que nos están necesitando. Hay una iglesia que está esperando por nuestro testimonio y también hay almas que están perdidas, que están esperando por gente que se ponga de pie para predicar el evangelio. No se puede salir de esa situación si el espíritu que está en la persona es egoísta. Amén. A veces somos egoístas y no lo creemos.
Porque somos demasiado orgullosos para creer que somos egoístas. Amén. ¿Quién va a decir de nosotros que es egoísta? Podemos decir que esto, que el otro, y a veces nos podemos jactar hasta de mugre sucia, pero ¿cuántos podemos tener el valor de decir que somos egoístas? Amén. Si aprenderíamos a dejar de ser egoístas y formarnos de un espíritu sufrido, entendiendo que el beneficio del otro es más importante que el mío, entonces entenderíamos el propósito por qué Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Si Él no hubiera querido sufrir y Él no hubiera querido ser egoísta, ninguno de nosotros tendría posibilidad a esta redención que se nos dio en esta noche. ¿Cuántos están en el culto? Yo creo que es una buena enseñanza para la iglesia en esta noche y es una buena manera de tomar lo que está escrito. Usted sabe, yo he pasado por distintas situaciones en mi vida espiritual, en 33 años de evangelio, y muchas veces salí porque traté de pensar en el otro, en mi familia, en la iglesia, en los hermanos, en la revelación de la Escritura para la iglesia. Y eso a la larga sanó mi dolor, sanó mi padecimiento y me sacó fuerte hacia adelante. Si usted quiere salir de su aflicción, empieza a mirar la aflicción de los demás. Empieza a ver las personas que lo necesitan. Mire, si papá y mamá en esta noche mirarían a sus hijos y su futuro, ¿cuántas cosas no se dirían en el hogar? ¿Y cuántas cosas no se harían en la familia? ¿Verdad? Pero a veces nuestro orgullo y nuestro egoísmo es más grande que el amor que tenemos aún por nuestros propios hijos. ¿Cuántos están en el culto? ¿Cuántos están escuchando la palabra del Señor? Entonces Dios nos dice, amén, que nos afirmemos. Amén. Porque la venida del Señor se acerca. Dice que no nos quejemos los unos contra los otros. Amén. Eso es importante. ¿Sabe por qué las iglesias se rompen o se enferman? Porque la gente no quiere sufrir. La gente no quiere sufrir, la gente quiere los beneficios de la cruz, quiere la prosperidad de la cruz, quiere la salud de la cruz, quiere el entendimiento de la cruz, pero la gente no quiere sufrir. Y si usted no está dispuesto a sufrir por otro, entonces olvídese de todo lo que usted pueda decir. Porque todo lo que usted pueda decir va a caer en saco roto. No tiene valor alguno. Amén. A veces las cosas que suceden por nuestros caprichos y egoísmo. Si nosotros dejaríamos de ser egoístas, ¿sabe cuántas cosas saldrían de nuestra vida? Un drogadicto se dejaría de drogar solamente por el respeto a su familia. Un vago dejaría de ser vago solamente por la necesidad de sus hijos. Y así un montón de cosas más. Pero el egoísmo en las personas y el poco deseo o la poca disposición a sufrir hace que las personas no puedan entender y recibir el cristianismo. Entonces tiene que tratarlos como plantas de invernaderos, cuidándolos que no se enojen, que no se ofendan, que no se pongan mal. Pero la realidad que falta en nuestras vidas un espíritu sufrido. Un verdadero espíritu sufrido va a hacer que usted se convierta en un hombre. Un hombre no porque fuma, no porque toma, no porque grita y no porque pelea. Un hombre porque se la aguanta. Aguanta el peso de la familia, aguanta la carga de la palabra, aguanta las decisiones que Cristo puso sobre su vida. ¿Verdad? Eso es un hombre. Una mujer es igual. Amén. A veces pasan años y nunca decidimos crecer. No decidimos madurar. Seguimos siendo esa nena caprichosa o ese nene caprichoso de 18 o 20 años. Amén. Si nosotros entenderíamos la importancia de este elemento para nuestra vida y la disciplina que tendríamos que poner, privándonos de un montón de cosas que le hacen mal a nuestro espíritu. El ocio, los placeres, los malos gustos, la falta de responsabilidad, convierten en nuestra persona un espíritu no sufrido, que puede hablar muchas cosas, pero no puede sufrir ninguna. Amén. Y Dios quiere formar en nosotros espíritus sufridos. Usted sabe, en el reino de los cielos hay coronas de gloria. Y hay coronas de gloria por sufrimiento. ¿Cuántos saben eso? ¿Sabe? Hay personas que llevan una cuota grande de sufrimiento. Amén. Quizá usted, si ve, hay un hermano en Mendoza
El hermano Seferino, él desde niño cayó desde una cuna cabeza al piso, porque se le fue una enfermera. Todo su cuerpo quedó estropeado. Tiene que caminar con muletas, con problemas de estómago, lidiar con su cuerpo, andar en soledad. ¿Quién quisiera llevar esa cruz? ¿Verdad que ninguno de nosotros? Ni el más bravo de nosotros quisiera llevar esa cruz. Pero él la lleva. Y hay otros hermanos que quizás tienen que lidiar con un hijo enfermo y llevarlo y cargarlo y lidiar cada día. ¿Quién quisiera tomar esa cruz? Nadie quisiera tomar esa cruz. A cada uno de nosotros se le da una porción de sufrimiento. Y es importante. Si usted va a lograr algo en la vida, aprenda a sufrir. Yo creo que lo mejor que le puede pasar al hombre y a la mujer es aprender a sufrir. Amén. Si usted aprende a sufrir, usted va a disfrutar cada día bueno. Si usted aprende a sufrir, usted va a disfrutar cada amistad que se le brinda. Si usted aprende a sufrir, usted va a disfrutar un culto como este. Amén. Porque una persona sufrida encuentra siempre un buen motivo. Amén. No estoy hablando de una persona amargada, que son dos cosas diferentes. La persona amargada tiene un resentimiento hacia la vida, porque no supo perdonar. Y su amargura la transmite a otros de diferentes maneras. Ella no puede quedarse quieta o él no se puede quedar quieta si no amarga a alguien. Pero esto no estamos hablando de amargura. Estamos hablando de aprender a sufrir. Nunca, nunca el sufrimiento se va a ir por total de nuestras vidas. Siempre vamos a tener que lidiar con el sufrimiento. Algunos momentos van a ser los problemas económicos. En otros momentos va a ser algún enemigo que acecha a nuestro alrededor. En otros momentos vamos a lidiar con traiciones y problemas y sucesiones que nos pasan en la vida. Otros momentos vamos a lidiar quizás con alguna enfermedad en el cuerpo. En otros momentos vamos a lidiar con otras situaciones. Siempre, acuérdese lo que le estoy predicando, usted va a lidiar con problemas. Siempre va a tener que lidiar con el sufrimiento. Por eso usted va a tener que aprender a vivir con él. Y va a tener que aprender a vivir sobre el sufrimiento. Va a tener que aprender a confiar en el Señor Jesucristo en cada problema que usted tenga. Si hay problemas económicos, yo sé que Él es mi pastor y nada me faltará. Si se me levantan enemigos, entonces yo sé que Él rodeará. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y todo tipo de problemas tengo una solución en Cristo. ¿Cuántos están en el culto? Tengo que aprender a salir. Si muchos de nosotros podemos salir de nuestros problemas en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren salir de su problema en esta noche? Para salir de su problema usted tiene que entender a vivir soportándonos los unos a los otros. A veces venimos a la iglesia y andamos más con el libro de queja y el manual de que esto es así, que la ley 4, que no, mi amigo. Tenemos que aprender a sufrir. Porque hay otras personas que están sufriendo más que nosotros. Amén. Si usted realmente quiere tomar el evangelio, tiene que aprender a sufrir. Eso va a formar en usted la persona que Dios necesita para enfrentar el campo de batalla, para predicar el evangelio. Satanás no lo va a hacer retroceder con cualquier U o A. Amén. No estamos hablando del sufrimiento que tuvimos por causa del pecado. Porque hemos sufrido todos por causa del pecado. Pero eso no nos dio el carácter que el Espíritu Santo quiere. La Biblia dice, bienaventurados los que sufren. Si usted me acompaña en segunda de Timoteo. Aleluya. 2. Dos, 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Ve? Hasta la gracia nos pide un esfuerzo. Amén. La gracia es gracia y bendita sea la gracia. Pero nos dice, esfuérzate en esa gracia. O sea, cada uno de nosotros
tenemos que esforzarnos para lograr algo en esa gracia. Esforzarnos para soportar, esforzarnos para perdonar, esforzarnos para dar, esforzarnos para hacer lo que la gracia vino a hacer que seamos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, dice, sufre penalidades. Amén. Nos enseña así el Señor. Tú pues sufre penalidades. O sea, militar en el Evangelio significa sufrir penalidades. No está hablando de cosas pequeñas, está hablando de penalidades. Un soldado de Cristo tiene que aprender a sufrir. Un soldado no puede dejar la guardia porque hace frío. Un soldado no puede dejar el turno que le corresponde o la orden que le fue dada porque no le gusta. La palabra de Dios nos convierte en esos soldados de la cruz y nos dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Es eso que nos enseña a formar un carácter. Amén. Usted sabe, los hogares se rompen por los caprichos muchas veces. ¿Qué motivo tan grande puede haber en un hogar? Si mamá y papá tuvieran un espíritu sufrido, miraran la cara de los niños, se terminaría el problema. Amén. Si un pastor viera el rostro de sus ovejas, se terminaría el problema. Si un diácono entendería la carga de un ministro, lo respaldaría y lo acompañaría. Si una esposa entendería el sacrificio que un hombre tiene que hacer ahí en la calle para traer el pan cada día a la mesa, respetaría y sería más sufrida. A veces cuando llega nuestro esposo, no que me falta esto, que me falta lo otro, hay mujeres que lo único que hacen es quejarse. Se levantan y se quejan que hay gotera en la canilla, se quejan que el alumno le anda, se quejan que el zapato le queda chico, se queja. Tiene que aprender a ser sufrido. Si usted quiere ser un cristiano, tiene que aprender a ser sufrido. ¿Cuánto está en el culto? ¿A cuánto le está hablando el Señor? Usted tiene que aprender a ser sufrido. Yo tengo que aprender a ser sufrido. El cristianismo tiene que aprender a ser sufrido. Amén. Bienaventurados los que sufren, dice la Biblia. Amén. Entonces dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Como soldado de Jesucristo debemos militar en el Evangelio y preocuparnos, amén, por el propósito de Dios. Luchar, lidiar por todo lo que Dios nos está ofreciendo. Amén. Quiero que la iglesia esté orando. Usted sabe, me llamaron de la municipalidad y nos ofrecieron un hogar escuela. A ver si se puede comprar. Si Dios quiere, en estos días lo vamos a ir a ver. Y si Dios nos ayuda, y si no, seguiremos adelante hasta que salga. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos pueda ayudar a perseverar en la piedad. Amén. A practicar la generosidad. Usted sabe, estaba leyendo, voy a salir un segundo del tema, estaba leyendo una nota en el diario Clarín que habla que la generosidad trabaja con la persona en la mente. Y las personas que son generosas inyectan la felicidad. Por eso las personas avaras y egoístas son amargadas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios al hombre lo formó para su plan, no para el plan de él. Dios lo formó para el plan de que sea amistoso, de que sea generoso, de que se preocupe por los demás, que sea un buen padre de familia, que sea una buena madre de familia, que sea un buen pastor, que sea un buen evangelista. Y una persona que no se preocupa por los demás no entendió el plan de Dios. Una persona que no se preocupa por los demás no entendió el plan de Dios. Amén. ¿Cuántos están en el culto? Gloria al Señor. Amén. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Usted sabe, generalmente cualquier deportista tiene que aprender a sufrir. La gente sabe que si uno hace deporte trae un montón de beneficios. ¿Cuánto sabe eso? Pero fíjese, ¿por qué la gente no hace deporte? Porque la misma mente nos enseña a no sufrir. Amén. Ya la mente misma nos enseña, no que te vas a lastimar, que no vas a correr, que andás vos. El cuerpo humano resiste el sufrimiento en todas sus áreas. Por eso mucha gente muere enferma de su propio ocio.
tirado en un televisor durante todo el día, alimentando su ego y comiendo porquería. Se termina enfermando y matando solo, porque no usó lo que tenía para el propósito divino. ¿Cuántos están en el culto? ¿Cuántos quieren cuidar su vida? ¿Cuántos quieren cuidar su cuerpo? ¿Cuántos quieren cuidar su alma? Úselo para el propósito divino y el diablo no lo podrá tocar. Tendrá salud, tendrá el Espíritu Santo, tendrá prosperidad, tendrá bendición, porque Dios lo creó para eso. Para que no sea una persona egoísta. Sufridos. Sufridos. Amén. Tiene que ser de un espíritu sufrido. Cuando un papá trae a la nena del mundo y la trae a la iglesia, a la nena que fue al baile acá, y dice, mamá, y acá me trae, y acá a la iglesia, y esto es loco. Claro, porque su espíritu no es sufrido. Amén. Pero usted aprende a sufrir. Si hay algo bueno que ustedes pueden tener, es si Dios los hace sufrir. Sí, porque tiene un propósito. ¿Sabe? Yo aprendí cuando recibí el Evangelio de Jesucristo, entendí que si Dios no me hubiera hecho pasar por sufrimiento, la palabra hubiera rebotado. Yo hubiera sido un nene mamá, un engreído. Pero estaba tan arado el corazón, amigo, tan arada la tierra, que cuando la semilla vino, entró sola. Entonces yo entendí que todo ese sufrimiento vino para que yo pueda recibir a Jesucristo. Entonces dice, bienaventurados los que sufren. Amén. Y eso es lo que a veces nos pasa. Cuando estamos en sufrimiento, la palabra viene y nos toma. Pero cuando salimos de esa condición de sufrimiento, nos olvidamos de dónde fuimos sacados. Y que hay otros que están sufriendo. Que hay otros que están padeciendo y hay otros que están muriendo en el pecado. Amén. Entonces, el evangelismo a veces no existe como tiene que existir porque la gente no quiere sufrir. No le vaya a decir a una persona, mire, no pague más teléfono y compre tratado, porque se va de la iglesia. La gente no cambia de la verdad por no sufrir. No quiere que le quiten la televisión, no quiere que le quiten la moda, no quiere que le quiten la rebeldía, no quiere que le quiten el orgullo, ni las salidas, ni las porquerías que se mandan. Amén. Por eso, como dice el apóstol San Pablo, no sufrirán la sana doctrina, sino se buscarán maestros conforme a sus caprichos. Si usted no quiere sufrir, entonces quiero decirle que el reino de los cielos no es para usted. Ahora, si usted decide sí, Señor, amén, como esa mujer que cuenta el profeta que estaba el marido en el bar hablando con dos borrachos y le dijo, el cristianismo existe. Y los borrachos dijeron, los cristianos son todos hipócritas. ¿Por qué se puede decir hipócritas? Porque dicen una cosa y hacen otra. Y no estoy hablando de fumar, de tomar, etcétera, de no hacer lo que se tiene que hacer. El cristianismo es alturismo, es lo más grande que existe. Es la vida más alta que existe en el mundo, porque es una vida alturista. Por eso, si usted puede vivir esa vida alturista, usted será feliz, porque Dios preparó al hombre para hacerlo feliz a través del bien. ¿Cuántos dicen amén? Usted tendrá gozo, tendrá paz, tendrá alegría, haciendo el bien. ¿Cuántos han vivido esa experiencia de hacer el bien y tener ese gozo? Entonces, haga el bien y usted tendrá el gozo del Señor. Sea alturista. Busque el cristianismo no como una creencia, sino como una forma de vida. Y usted será feliz porque usted fue preparado para eso. Si usted no quiere vivir para los demás, si usted quiere ser una persona egoísta, hasta sus cejas bruñidas mostrarán que usted está del lado errado. El Espíritu Santo lo quiere hacer feliz, pero si usted no sabe sufrir, usted nunca será feliz. Si usted no sabe sufrir, usted nunca será una buena madre. Si usted no sabe sufrir, usted nunca será un buen padre. Si usted no sabe sufrir, usted nunca será un buen diácono, ni un buen pastor, ni un buen ministro. Usted, para ser un buen pastor, un buen ministro, un buen padre, una buena madre, lo primero que tiene que aprender es a sufrir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están en el culto? Bendito sea el Señor. Entonces dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo.
que nos pueda dar el entendimiento correcto de lo que se está predicando. Acuérdate, ¿de quién me voy a acordar? De Jesucristo. Cuando estoy pasando pruebas, cuando estoy siendo perseguido, cuando estoy siendo degradado, cuando estoy siendo calumniado, cuando estoy sufriendo injusticia, acá viene mi remedio. Acuérdate de Jesucristo. Amén. Si Él padeció todo lo que padeció, ¿quién soy yo para no padecer los sufrimientos de la cruz? ¿Quién soy yo para no pasar por el valle de la muerte? ¿Quién soy yo por no pasar el valle del sufrimiento? Gloria al nombre del Señor, porque está escrito, bienaventurados los que sufren. A veces no queremos sufrir, queremos una religión light. Pero el Evangelio no es ninguna religión light. El Evangelio es una cruz. Por eso Dios le ofrece una cruz. Porque usted necesita una cruz. Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz. Y la cruz lo fortalecerá. La cruz le dará el vigor que usted necesita. La cruz le dará la fortaleza espiritual que usted necesita para caminar en el camino. Su estructura se formará para enfrentar las pruebas y los problemas. Bienaventurados los que sufren. Acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Mire, estaba hablando el apóstol, el cual era un ejemplo de esa situación. Amén. Esta carta la estaba escribiendo de la cárcel hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Eso es importante. Amén. Mire dónde se consolaba el apóstol. Estaba en la cárcel y estaba sufriendo la prisión a modo de malhechor. Estaba siendo condenado a muerte. San Pablo era condenado a muerte. Estaba en el corredor de la muerte. En cualquier momento iban a llegar los soldados romanos, lo iban a sacar de su calabozo y le iban a cortar la cabeza. Pero él decía así: por tanto, todo lo soporto. Tenía un motivo. Por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan. Fíjese, en esa condición tenía para dar. ¿Qué me puede dar un preso? En esa condición tenía para dar. Así es nuestra vida cuando está en el Señor. No importa en el lugar que estemos, siempre vamos a tener algo para dar si estamos en el Señor. Amén. Esto es importante. Si las iglesias fallan o los ministerios fallan, es porque no quieren sufrir. Empiezan a reclamar sus derechos. El profeta dice, la edad de la Odisea reclama sus derechos. Ella dice, yo tengo derecho a esto, tengo derecho a esto, tengo derecho a esto, y tengo derecho a esto, y tengo derecho a esto. Pero una verdadera iglesia renuncia a todos sus derechos para que se haga la voluntad de Dios. ¿Usted quiere renunciar a sus derechos? Usted tiene derechos de muchas cosas, pero también tiene derecho de renunciar a sus derechos. Amén. Y si sufrimos con Él, como dice su palabra, mire bien, dice, por tanto, todos los soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, amén, también reinaremos con Él. Ve, la gente muchas veces no reina en su vida porque no quiere sufrir. Amén. A veces los trabajos no funcionan porque la gente no le pone el sufrimiento que se tiene que poner. Los ministerios no salen porque la gente no pone el sufrimiento que tiene que poner. La gente no quiere sufrir. No le interesa sufrir. Y si usted quiere ser un cristiano o un verdadero cristiano, va a tener que aprender a sufrir. Va a tener que aprender a sufrir. Porque si usted no sabe sufrir o no aprende a sufrir,
usted no podrá llegar a la gloria. Porque la Biblia dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Si usted no le pone paciencia o sufrimiento a esta confesión de fe que es seguir a Jesucristo, usted no podrá estar en la gloria. Por eso, lo mejor que le puede pasar, o lo mejor que a usted le pudo haber aprendido a pasar, es haber sufrido. Los que sufren y los que saben sufrir son los que más posibilidades tienen. ¿Cuántos dicen amén? Porque son los que no van a renunciar en medio de la batalla. Son los que no van a ir para atrás en medio del desgano y en todas esas cosas. Siempre van a estar dispuestos a uno más. Siempre van a estar dispuestos a un paso más. Siempre van a acordarse de Jesucristo, linaje de David. Amén. Siempre van a estar dispuestos. Amén. Y se van a dar cuenta, amén, que lo que pasa es nada. Yo muchas veces cuando me pasan las pruebas y los problemas y las luchas, miro a uno de mis hijos y digo, ¿y si le fueran a cortar una pierna a mi hijo en esta tarde? ¿Sabe? El problema que tengo se convierte en nada. El problema que tengo se convierte en nada. Me siento a festejar que mis hijos tienen los dos pies. Me siento a festejar que tengo la cruz de Cristo. Me siento a festejar de que Dios es mi Señor. ¿Cuántos están en el culto? Amén, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que aprender. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén. ¿Cuántos quieren salir de su problema? Listo. Acá tiene el remedio. ¿Quiere el remedio? Acá está el remedio. Este es el remedio. Se terminan los problemas. Un espíritu sufrido mata los caprichos. Un espíritu sufrido soporta y perdona. Un espíritu sufrido sobrelleva la carga. ¿Cuánto está en el culto? Amén. Por eso bienaventurados los de espíritu humilde. O los pobres de espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, si usted se queja de todo o pide todo y reclama todo, usted nunca va a llegar. Quizás llegó hasta la iglesia, pero no puede pasar más alto. Porque no sabe sufrir. A veces el esposo lleva a la esposa a la iglesia y la esposa no quiere sufrir. Y cada problema que tiene se lo pone al esposo en el hombro. O al revés. La esposa le dice, amor, vamos a la iglesia. Para los chicos, para nuestros niños. Y cualquier pavada que tiene la iglesia se la pone al esposo o a la esposa en el camino. ¿Cuántos dicen amén? Aprenda a sufrir. Amén. Aprenda a sufrir. No es lo mismo sufrir por el evangelio que sufrir por el pecado. Aprenda a sufrir voluntariamente. Todos tenemos que aprender a sufrir. Y yo creo que lo mejor que le puede pasar a un cristiano, ¿sabe qué es? Aprender a sufrir. Un cristiano que aprende a sufrir tendrá victoria en cada problema. Verá las cosas siempre positivas. Nunca nada será tan grave. Gloria al Señor, todo tendrá solución. ¿Qué problema hay? Se quemó la comida, no comemos un sándwich. Y si no hay un sándwich, lo tomamos un mate. Gloria al Señor. Bendito Dios. Amén. Como decía un viejo refrán, hay gente que se ahoga en un vaso de agua. Y hay gente que se toma el agua y vende el vaso. Entonces usted haga eso, tómese el agua y venda el vaso. Que cada problema sea una bendición para usted. Que cada problema sea una victoria para usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le quieren dar un gloria a Dios? Denle un gloria a Dios en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Fíjese que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, Dios le dio una copa de sufrimiento. Él le dijo, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Era una copa de sufrimiento. Pero dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Esa copa de sufrimiento lo hizo el Rey de Gloria. Amén. Esa copa de sufrimiento lo hizo el Rey de Gloria. Si Él no hubiera sufrido, Él no sería el Rey. Pero Él sufrió para reinar. En la vida natural, gracias hermano, la gente no quiere sufrir
pasea por las vidrieras, compra lo que tiene a su alcance, las cosas que le gusta, que quiere. Pero por no sufrir, tienen que sufrir no tener una casa, tienen que sufrir no tener un buen trabajo, tienen que sufrir no tener un buen propósito o futuro para sus hijos, porque no quieren sufrir. A veces no tenemos un espíritu sufrido ni para decir no voy a gastar en pavadas por lo menos un mes. ¿Cuánto me dan un amén? Amén, porque el espíritu no es sufrido. Pero cuando el espíritu no es sufrido, se sufre. Se sufre un montón de cosas porque el espíritu no es sufrido. ¿Cuántos están en el culto? Bendito sea el Señor. Entonces, así, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y usted sabe, el no ser sufrido le da una gran ventaja a Satanás sobre nuestras almas. Porque donde Satanás causa un poco de sufrimiento en nuestras vidas, por causa de no querer sufrir, renunciamos a nuestra fe. O la recortamos o la dejamos de lado. Satanás usa eso, ¿sabe? Por eso la persecución trae sufrimiento. La persecución trae aflicción. La persecución trae angustia. Es para perfeccionar su espíritu. Es para perfeccionar su alma. ¿Cuántos están entendiendo? Y si usted no aprende a sufrir, usted caerá. No tendrá paciencia para soportar a los hermanos en el culto. No tendrá paciencia para soportar a su esposa o a su esposo. Hay gente que no quiere sufrir ni un ruido. Amén. Y a veces termina siendo desastre de su vida. Por esa falta de tolerancia, por ese espíritu agresivo, caprichoso, que le falta sufrimiento. Amén. ¿Cuántos creen que nos falta sufrimiento? Amén. Si aprendiéramos a sufrir, tendríamos una iglesia poderosa. Si aprendiéramos a sufrir, en vez de armar un caso, sufriríamos el agravio. Así nos enseña el apóstol. ¿Por qué no más bien sufrís el agravio? Amén. Si somos hermanos, tenemos que aprender a tolerarnos y a soportarnos. Si somos padres de nuestros hijos, tenemos que aprender a sobrellevar la cruz de cada día. Amén. Por amor a los niños. ¿Usted cree que una persona sufrida haría una discusión adelante de los niños? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos falta aprender a ser sufrido. Nos falta aprender a tener dominio propio. Si usted quiere llegar a la gloria, aprenda a sufrir. Amén. Si no, usted no va a llegar. Donde venga el apretón, amén, usted va a ir para atrás. Un día me acuerdo, estaba en un vehículo y estaba quebrantado. Lloraba como una niña. Y me quería ir de la iglesia porque estaba pasando grandes batallas. Y estaba con dos personas que en ese tiempo eran pastores. Y uno me dijo así: cuando una persona pasa por problemas, saca lo mejor o saca lo peor de él. Y yo dije amén. Y a pesar de las lágrimas y el sufrimiento, me quedé bajo el fuego de la prueba. Y por la gracia de Dios, hoy estoy aquí. Lástima que esa persona, los consejos que dieron, lo dieron de la boca para afuera. Porque cuando lo tuvieron que tomar, salieron corriendo. Porque no supieron sufrir. Cuando un pastor es de teología y no sabe sufrir, en el primer tiro sale corriendo y abandona las ovejas. ¿Cuántos están en el culto? Un pastor debe aprender a ser sufrido. Es la primer característica de un siervo del Señor. Si usted me acompaña, yo se lo quiero mostrar, 2 Corintios 12. Fíjese.
San Pablo en 2 Corintios 12, 9, dice así. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? En la debilidad, en el sufrimiento, en las necesidades. ¿Estamos en el culto? ¿Cuántos están en el culto? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Cuando Jesús estaba llevando la cruz, todo el poder del cielo estaba sobre él. Amén. Cuando usted pasa luchas y pruebas, todo el poder del cielo está sobre usted. Cuando más usted se humilla, más Cristo hay. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. O sea, ¿qué decía? Me gozo. ¿Ve? Era un espíritu sufrido. El hombre había aprendido a vivir el Evangelio. ¿Cuántos quieren aprender a vivir el Evangelio? Tiene que aprenderlo a vivir porque no hay otra cosa. Tiene que aprender a vivirlo. El Evangelio es un aprendizaje y una enseñanza de vida. Amén. Tiene que aprender a vivir el Evangelio. Dice la palabra del Señor, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Quiere decir que si me pude callar, soy fuerte. Quiere decir que si evité la contienda, entonces soy fuerte. Quiere decir que si pude contestar en un problema en el hogar o en la iglesia de una manera correcta, entonces soy fuerte. ¿Cuántos están en el culto? Amén. Me he hecho un necio, dijo el apóstol, al gloriarme. Vosotros me obligaste a ello. Pues yo debería ser alabado por vosotros. Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, ¿verdad? Aunque nada soy. Y decía así porque siempre es así. Es como en la casa, usted sabe, los hijos tienen la casa y siempre la casa del vecino es más linda que la que tiene. Siempre la señora de la vuelta cocina mejor que la mamá. Y la otra mamá es más buena que la mamá que tiene. ¿Es así o no? Y en la iglesia también le pasa lo mismo. El ministerio que está en Canadá, en la punta allá a la vuelta, es mejor que el ministerio que está acá. Y el otro apóstol que está en Brasil, que habla tucutanga, es mejor apóstol que está acá. Por eso Pablo decía, no soy menos que aquellos grandes apóstoles. ¿Me entiende? Porque a veces, por falta de sufrimiento, no valoramos las demás cosas. Si usted le da un sándwich a una mujer sufrida, ella le va a decir gracias. Si usted le da un sándwich a una mujer engreída, así, y esto me das. ¿Amén? ¿Cuánto está en el culto? ¿Amén? Entonces, la diferencia no lo hace la cosa, sino lo hace usted. Lo que es usted. ¿Amén? Como usted vive las cosas. Si usted no tiene un espíritu sufrido, usted nunca será un cristiano. Podrá ser un creyente. Los diablos también creen. Pero para ser un cristiano, tiene que aprender a ser sufrido. ¿Está en el culto? Amén. Gloria al Señor. No se asuste ni se vaya. Entonces dice, aunque nada soy. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Fíjese cómo lo nombra. En toda paciencia. Por señales, prodigios y milagros. Fíjese, el apóstol pone 3 cosas como testimonio de su ministerio. Son 3 cosas que dan el testimonio de un ministerio. Lo primero que aparece es la paciencia. Quiere decir sufrimiento voluntario, firme ante la adversidad. Eso es la mejor evidencia que un siervo es del Señor o que un espíritu es de Dios. Más que los milagros y las señales. Amén. Porque el asalariado, amigo, cuando ve el problema, se toma el colectivo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Está en el culto? Eso dice la palabra del Señor. El pastor da su vida por las ovejas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así nos enseña el Espíritu Santo. ¿Cuántos están en el culto?
Bendito sea el nombre del Señor. Acompáñeme al libro de Romanos. Romanos 8. Te alabo, Señor Jesucristo. Ocho 12 voy a leer 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos. ¿Somos deudores? Claro que somos deudores. Amén. Somos deudores a la raza humana. Nosotros tenemos una deuda con la humanidad. San Pablo se identificaba como deudor tanto a judío como a griego. Nosotros tenemos una deuda también con nuestra comunidad, con nuestro pueblo, con nuestra gente. Y Dios nos dio la gracia de poder saciar. Por eso predicar el Evangelio y vivir el Evangelio es un deber. Amén. Que lo identifica y lo pone a usted en la responsabilidad real de ser humano. Pero predicar el Evangelio no se hace de cualquier manera. Se hace bajo presión, se hace bajo sufrimiento, se hace bajo aflicción, porque es la manera correcta de presentar la cruz. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que, hermano, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ve? Nos lleva a si padecemos juntamente con Él. Amén. Pegado al Evangelio. Es lo primero que usted se tiene que armar en la mente. Si usted está desarmado de ese pensamiento, usted caerá. Usted tiene que armarse el pensamiento que el Evangelio es sufrido. Porque el amor es sufrido. ¿Cuántos saben eso? El amor es sufrido, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo cree. Pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente, eso es lo que hace el sufrimiento. Saca a luz la esperanza y la fe. Hay personas que viven tan piolas, pero tan piolas, que no quieren que el Señor venga. Pero hay otros que anhelan que el Señor venga. Eso es lo que hace la persecución, eso es lo que hacen los problemas, eso es lo que hacen las dificultades. Que usted diga así: ven Señor, ven Señor. Amén. Y dice: pues de cierto, o tengo por cierto, que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bajo ese espíritu tiene que vivir la iglesia. Amén. Usted está bajo una expectativa de fe. Usted está bajo una expectativa de esperanza. Usted está puliendo su espíritu. El profeta dice: lo mejor que Dios le puede dar a la iglesia son luchas y pruebas. Dice: enséñele a la iglesia a sufrir. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es un camino de rosa. Es un camino duro, difícil. Y es para formar espíritus sufridos. Por eso la de la Odisea no puede soportar el peso de la palabra. Son espíritus muy livianos, todo muy light,
Nadie quiere sufrir, nadie quiere llevar una cruz, nadie quiere morir. Usan sus vidas y sus cuerpos para los placeres y los vicios. Cuando tienen que tomar la cruz, no soportan ni venir a la iglesia. Amén. No soportan la autoridad, no soportan la corrección, no soportan la disciplina, no soportan el trabajo, no soportan a la gente. Para ser cristiano usted tiene que tener un espíritu sufrido. ¿Cuántos están en el culto? Las hermanas. Estamos en un culto, estamos en la iglesia, estamos en convivencia. Los hermanos, un espíritu sufrido. Soportándonos, entendiéndonos, aguantándonos, sobrellevando la carga el uno del otro. Como Cristo llevó nuestras cargas. Amén. ¿Cuántos están en el culto? Bendito sea el nombre del Señor. Acompáñeme a Primera de Pedro. Gracias, Jesús. ¿A cuánto le está hablando el Señor esta noche? Amén. Gloria al nombre del Señor. Primera de Pedro. 1:11. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El sufrimiento trae gloria. ¿Cuánto dicen amén? La muerte trae vida. La humillación trae exaltación. Y la cruz trae corona. Si usted no se humilla, no va a haber exaltación. Si usted no toma la cruz, usted no va a ver la corona. Si usted no quiere morir, no va a ver la vida. Y si usted no quiere sufrir, no va a ver la gloria. Amén. Eso es lo que el Señor nos lleva. Aprender a sufrir. Amén. Aprender a humillarnos. Aprender a tomar nuestra cruz. Amén. La iglesia muchas veces, en vez de aprender a sufrir y a disciplinarse, se permite muchos lujos y hábitos que lo saca de una posición. Si usted, por ejemplo, un chico le da siempre Coca-Cola, el día que no le da Coca-Cola, el chico no quiere comer. Amén. Y a veces nos enviciamos tanto con una vida liviana, que cuando tenemos que ir a la cordura no podemos ir. Usted tiene que aprender a ser una persona disciplinada si quiere ser un discípulo de Jesús. Amén. Vivir en disciplina, vivir en orden, aprender a trabajar, aprender a sufrir, a ser gente de trabajo. A veces nosotros mismos ni con el trabajo, a veces pensamos que porque acomodamos 4 cajas movimos un colectivo. ¿Verdad? Tenemos que aprender a sufrir. Amén. A veces hacemos una pantomima de cosas porque no sabemos sufrir. Por ahí le dieron un pisotón de pie y pensó que lo quisieron matar. Tuvieron una pequeña diferencia y le hicieron más grande porque los espíritus no son sufridos. ¿Cuánto en el culto? Aprenda a sufrir. Y para aprender a sufrir hay que aprender a tomar la cruz y aguantársela en el lugar donde Dios lo pone. ¿Me entiendes? Sin moverse, sin quejarse, sin murmurar. Sufriendo calladamente, soportando. ¿Cuántos quieren mejorar sus hogares? Bueno, sea un espíritu sufrido. ¿Usted quiere tener un mejor hogar? El hogar que tiene es bueno, no necesita otra mujer ni otro hombre. Necesita el Espíritu Santo en su casa. Necesita que su esposa tenga el Espíritu Santo. Y necesita que usted tenga el Espíritu Santo. Si no encontró la comida ahora, no hay problema, mi amor. Quédate tranquila, ya me lo vas a hacer. Y si la mujer no se le pudo dar lo que pidió, lo que necesitaba, también ella es sufrida. Y si hay una diferencia, también son sufridos. Y aprenden a sufrir. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted aprende a sufrir, ¿qué va a pasar? Va a venir la gloria. Si un hogar aprende a sufrir, va a venir la gloria. En vez de discutir, va a venir la alabanza. En vez de discutir, van a cantar los coritos. En vez de discutir, va a bajar el Espíritu Santo. En vez de discutir, va a bajar la gloria sobre la casa. Tenemos que aprender a sufrir. ¿Cuántos están en el culto? Amén. El pueblo cristiano no sabe sufrir.
No le exija que vaya tan lejos, no le diga que haga tal cosa, no le diga que haga tal otra cosa, porque no quiere. Es una edad cómoda, una edad light. En lo natural, la gente compra más comida cocinada que cocinar comida, porque no quieren cocinar. Hay gente que no conoce ni la cocina, porque no quiere cocinar. Hay gente que no quiere trabajar, trabaja lo menos que puede. No quiere sufrir, todo es cómodo. Y usted, para ser una persona cristiana, tiene que aprender a tener un espíritu sufrido. Si no, usted no va a llegar a ningún lado. No hay cielo para los caprichosos, no hay cielo para las caprichosas, no hay cielo para los engreídos, no hay cielo para los quejosos, ni para los murmuradores. Hay cielo para los que sufren. ¿Cuánto dicen amén? Como dice el Señor Jesús en Mateo 5, mire, vamos a leerlo. La bienaventuranza del monte, gloria al nombre del Señor. Cinco, 1 dice, viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Amén. Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces aprenda a ser una persona sufrida. Aprenda a sufrir. ¿Cuánto está en el culto? Aprenda a esperar. Aprenda a perdonar. Aprenda a soportar. Cambie su interior con la palabra del Señor. Bienaventurados los que lloran. Amén. Porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sabe quién es una persona que tiene hambre y sed de justicia? Alguien que quiere que el reino se extienda, que la palabra corra, que a otros se le alcance el evangelio. Si usted tiene esos deseos, o yo tengo ese deseo, quédese tranquilo, será saciado. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen. ¿Ve que es un padecimiento? Persecución. ¿Por causa de qué? De la justicia. No es ni del pecado, no es ni del robo, no es ni de la fornicación, no es ni de la rebelión, ni del engaño. Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Amén. Y a veces los espíritus engreídos, ¿verdad? O caprichosos, por una corrección, por una disciplina, no soportan ni siquiera una disciplina, porque no se acuerdan de Jesucristo, linaje de David. Amén. Gozaos y alegraos, dice el Señor, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es el propósito de Dios, que aprendamos a sufrir. ¿A cuánto le está hablando el Señor? Mire, si nos llevamos el culto a casa, no vamos a tener más problemas. Si nos llevamos el culto a casa, el espíritu que se va a mover en cada servicio, en la cocina, en la limpieza, en la jardinería, en la predicación, en la radio, va a ser no bueno, excelente. ¿Amén? ¿Cuánto está en el culto? Pero tenemos que aprender a sufrir. ¿Amén? No buscar la comodidad. Por eso, una de las cosas que yo aprendí en el Evangelio es esto. La gente que es bendecida por causa de la palabra y convierte su bendición en comodidad y no en servicio, queda estancada.
Amén. Usted no convierta su bendición en comodidad. Conviértala en servicio. Conviértala en tiempo. Conviértala en poder. Conviértala en dinero. Para que usted tenga tiempo para visitar un hospital. Para que usted tenga tiempo de visitar un alma. Para que usted tenga tiempo. No se ponga cómodo acá. No se ponga cómodo acá. Si lo van a poner cómodo, que lo pongan cómodo del otro lado. Yo siempre digo así y lo creo así, Dios es mi juez. Si me dieran todas las promesas y me darían una cabaña para estar al lado de la playa y no tendría que hacer más nada hasta que el Señor venga, o tendría que estar en este campo de batalla defendiendo la fe, entonces de mi propia voluntad elijo quedarme en el campo de batalla. Con el mismo galardón y con el mismo premio. ¿Por qué? Bienaventurados los que sufren, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos están en el culto? Amén. Gloria al Señor. Y esa tiene que ser nuestra mentalidad. Estamos siguiendo al Señor Jesús. Amén. Estamos para mejorar nuestro espíritu. Amén. No nos permitamos hábitos vanos. No nos vayamos a la vanidad. Hay gente que el Señor la prospera y se va a la vanidad. Se hace estúpida. No quieren sufrir. No se quieren negar. Amén. Usted tiene que aprender a negarse. Que la niñita se siente bien, hermana, por favor. La hermana, dígale a la nena que se siente bien. Gloria al nombre del Señor. Pongan a los chicos en orden en el culto. Gracias, Jesús. Bendito. Pedro, vamos a ir a Pedro. Amén. Primera de Pedro 4:12. Dice la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os habrá sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño que se nos levanten problemas. Por el contrario, acuérdese de este culto. Usted siempre va a tener que aprender a vivir con los problemas. Me acuerdo de una vez, cuando estábamos en la etapa de conocimiento con la hermana Rosa, que todavía no habíamos entrado, habíamos ido con el hermano, y veníamos de una guerra, unos problemas, hacía como 10 días que venían problemas y en guerra. Entonces compré una pizza y fuimos a la casa de la hermana y se nos levantó un revoleo, la hermana de ella nos quería pegar, pateaba la puerta. Y como hacía tantos días que estaba en problema, quise, oré, abrí la pizza y mientras la otra pateaba la puerta yo comía. Hay que aprender a vivir en medio de los problemas. Porque los problemas no se van a ir nunca. Siempre van a estar. Cuando usted era chico decía, el día que tenga la casa, que tenga el coche, que tenga el perro, que tenga el gato, que mi marido me compre la factura. Eso es un cuento. Usted tiene que tener un espíritu sufrido, se va a adaptar a cualquier cosa. Se quedó el coche en la ruta, va a bajar y decir, qué lindo que están las estrellas. Capaz que le vamos a predicar a alguien en esta noche. Tiene problemas y gloria al Señor, algo bueno va a venir. Se le levantó el diablo y decir, gloria al nombre del Señor. El diablo va a cobrar en esta. El espíritu sufrido es el espíritu de Dios. Amén. ¿Cómo está el culto? Gloria al Señor. Y es necesario aprender a ser sufrido. Si las personas no quieren sufrir, van a sufrir mucho. La persona que no quiere sufrir, y es un espíritu eso. Por eso la gente no tiene su casa, porque no sufre. No quiere sufrir. Si tiene que trabajar 1 hora más, no. Y si tiene que gastar la plata en esto, la gasta. Porque no sabe sufrir. No se sabe disciplinar. Amén. Y después se sufre. Se sufre que el baño no tiene agua, que el piso de barro, que entra el frío, que falta la luz, que no da la plata para la comida, que la cornalla no camina y qué sé yo cuántas cosas. Se sufre. Tiene que aprender a morir y nacer de nuevo.
tiene que aprender a sufrir. ¿Cuánto está en el culto? ¿A cuánto le está hablando el Señor? ¿A las hermanas le está hablando el Señor? Le está hablando el Señor. Para que nazca un niño, la madre tiene que sufrir. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor. No puede nacer el niño si no viene con sufrimiento. Y el niño viene con sufrimiento y la madre lo da con dolores de parto. Pero después que nace, gloria a Dios. Después que se sufre y se alcanza la corona, gloria a Dios. Después que se sufre y se consigue carácter, porque el carácter se consigue con sufrimiento. Amén. El buen carácter se consigue con sufrimiento. Un golpe de acá, otro golpe de allá, un golpe de acá, otro golpe de allá. Un golpetear continuo. Y a veces tenemos problemas porque no queremos sufrir. A veces somos matrimonios de 15, 20 años, 30 años, 40 años. Y somos adolescentes jóvenes. Con 40 años, pero tenemos el espíritu de un chico de 20. Pastor esto, pastor lo otro, pastor. Porque no queremos sufrir. ¿Cuántos dan el culto? Aprenda a sufrir. Aprenda a llevar la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Si usted aprende a llevar la cruz, usted va a conseguir grandes cosas. Entonces dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. A veces la iglesia tiene que pasar por valles. Nuestras vidas tienen que pasar por valles. Aprenda a sufrir. Es lo mejor que le puede pasar. Créamelo. Créamelo. Son las personas que tienen más resistencia para los problemas. Son las personas que van a pasar por medio del turbión, del azote, de la aflicción. La persona que no sabe sufrir se convierte en un niño, en una niña. Cuando viene la realidad. Yo he visto hombres grandotes así, sentarse en una cama y llorar por no tener cómo traer la comida a la casa, porque no sabían. Los padres siempre le dieron todo, lo cuidaron en todo, lo mimaron en todo. Cuando tuvo que ser hombre, no sabía. Deje que su hijo crezca, deje que su hijo aprenda a sufrir, no lo apañe con sus caprichos, disciplínelo, corríjalo, ámelo. Pero enséñele a sufrir, porque allá afuera hay un campo de batalla. Allá afuera hay un campo de batalla. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, si soy vituperiado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué significa? Significa que se manifiesta la salvación. Significa que en pruebas usted viene a adorar, por ejemplo, en esta noche con mirra, quizás con luchas, con problemas, con dificultades. Usted viene a adorar con mirra. Quebrantado, angustiado, fatigado, el diablo le viene pegando. Y usted viene a adorar con mirra. Dice, Señor, aquí vengo a adorarte en esta noche. Un espíritu sufrido en la adoración. Otras veces con incienso, otras veces con oro. Amén, con carácter, con frutos, con buenas obras, con bendición, pero no se olvida de quién es su Señor. Amén. No se olvida, por eso mucha gente acude a Dios cuando está sufriendo. Y cuando las cosas le empiezan a ir bien, se van. Mostrando el egoísmo. No le importa al otro. No le importa a la iglesia. No le importa a los hermanos. Él ahora está bien. Amén. Ellos creen eso. Esa gente cree, ahora está bien. No. Sus corazones fueron probados, sus corazones probados en el sufrimiento, en la dificultad, en la necesidad. Amén. Que Dios nos pueda estar ayudando. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse el ajeno. Pero si alguno sufre o padece como cristiano, no se avergüence.
Si no, glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Si es justo, con dificultad se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿A dónde, verdad? ¿Dónde aparecerá? ¿Dónde cree usted? En el infierno. Entonces, el justo con muchas dificultades se salva. ¿Está entendiendo? ¿Sabe que es así? ¿Cuántos saben que es así? Se está armando de ese pensamiento. Se está fortaleciendo. ¿Cuántos se están fortaleciendo? Fortalézcase porque ese es el camino. Es un camino de lucha, un camino de prueba, un camino de dificultades. Pero también es un camino de victoria, donde nuestro carácter se forma y agradecemos a Dios por todo. Agradecemos a Dios por todo lo que nos brinda, por todo lo que nos da y por darnos la victoria en cada prueba. Gloria al nombre del Señor. Amén. A veces tenemos que pasar momentos difíciles. Amén. A veces uno ve otras personas y decir, Señor, qué duro que es. ¿Verdad? Hermanos preciosos que a veces tienen que pasar dificultades. Algunos soledad. Otros su cuerpo enfermo. Otros luchando en el hogar para establecerlo y tratar de que se forme y lidiar. Porque a veces no todos quieren sufrir. Si queremos sufrir y aprendemos a sufrir, yo quiero decirle, a Satanás se le acaba la ventaja. Cuando usted no quiere sufrir, usted le da ventaja a Satanás. Pero cuando usted está dispuesto a sufrir, usted no es un kamikaze. Pero si suena el ring, hay que subir. Se terminó el recreo. Y cuando hay refrigerio, hay refrigerio. Y cuando suena la campana, de vuelta el combate. Entonces, en cada combate, ¿usted qué dice? Gloria al Señor. En cada combate, usted dice gloria a Dios. En cada combate, usted se levanta y dice gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Agradece a Dios hasta por las pruebas que le da. Agradece a Dios por permitirle pasar por ese lugar. Amén. Usted empieza a entender el plan de Dios. Usted empieza a entender que antes de que usted pase por el problema, fue presentado en el trono. Y Dios le alcanzó gracia para pasar por esa prueba. Porque sabía que la prueba lo iba a perfeccionar. La prueba lo iba a santificar. La prueba lo iba a poner en posición. La prueba lo iba a levantar como un siervo. Porque el siervo del Señor tiene que ser sufrido, apto para enseñar. Amén. Que cuando alguien viene con un problema, le diga, mire mi hermano, quizás no hemos pasado por todos lados. Quizás no tuvimos que perder un hijo para saber lo que es perder un hijo. Amén, quizás. En otros casos sí, hemos perdido hijos. Pero podemos sufrir con los que sufren. Amén. Cuando el otro viene y dice, no, pastor, usted no sabe, lo doy más. Sí, yo sé dónde estás. Yo sé por dónde estás pasando. Amén. Tenemos que aprender a ser sufridos para consolar a otros. Entonces, quizá la persona llegó toda con turbación, pero se levantó yéndose, diciendo, se puede. Si el hermano pudo, yo también. Si Dios le dio gracia al hermano, me va a dar gracia a mí. A ver, entonces tenemos que aprender. ¿Cuántos están en el culto? ¿Cuántos están en la iglesia en esta noche? Entonces Dios le está enseñando a la iglesia que tiene que sufrir. Un espíritu sufrido es agradable. Es lo mismo que le dice el Señor a las mujeres. Un espíritu afable y apacible. Pero nunca usted lo tendrá si usted no quiere sufrir. Si usted quiere que todas las cosas sean como usted quiere, usted se va a quejar. Se va a quejar si la pizza estaba fría, si la pizza está caliente. Si la pizza estaba mucho queso o tiene poco. Siempre tiene un problema. La persona quejosa siempre tiene problemas. Aprenda a sufrir. Aprenda a sufrir. Aprenda a llevar su cruz. Porque es un camino duro, un camino difícil. Nos tenemos que armar de ese pensamiento. Porque tenemos una convocación al cielo, una invitación. ¿Amén? ¿Cuántos quieren llegar? No los escucho. No los escucho. Yo quiero llegar, Señor. Quiero llegar, Padre. Quiero estar allí.
con los profetas que sufrieron por causa del Señor, con los santos que fueron perseguidos por causa del Señor, con la iglesia primitiva, Señor, con aquellos que murieron por causa de tu nombre, Padre. Amén. Dice el hermano Branham, dice, que no me permita Dios presentarme en aquel lugar con un corte de lata de sardina. Hay gente que no tiene luchas en su vida. Todo muy cómodo, todo muy light. Amén. Ármese de ese pensamiento. Amén. Que tenemos que sufrir. Y es duro, es horrible. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Pero si Dios lo quiere así, entonces va a ser como a Dios le guste. Y siempre ármese de un espíritu sufrido. Cuando las bendiciones vengan sobre usted, no la convierten en vanidad, no la conviertan en estupidez, conviértanla en servicio. Siempre que esté listo, que usted pueda comer salmón y pueda comer arroz, que lo que le den siempre esté bien, que usted no tenga problema, que no sea un niño malcriado ni una niña malcriada. Conviértase en hombre y en mujeres. Amén. A veces decimos somos hombres, pero todavía somos niños malcriados. Con 40, 50, 35 y a veces hasta con 60. Y a veces somos nenas caprichosas. Amén. Entonces hágase mujer. ¿Cuándo voy a saber, pastor, que soy una mujer? Cuando pase por problemas y no se queje. Eso va a empezar a marcar un poco que es una mujer. El hermano Branham cuenta que en el bar estaban discutiendo los borrachos y dos borrachos decían que el cristianismo no existía. Y había un borracho que dijo, sí, el cristianismo existe. Yo tengo una esposa cristiana. Entonces, le dijo, nah, no puede ser. Bueno, vengan a casa y yo se los voy a mostrar. Llegaron a su casa. Entonces entró pateando la puerta y a los gritos. Le dijo, haceme la comida, que estoy acá con los muchachos, rápido. Y la mujer fue, preparó la mesa, sirvió los platos y llamó a los hombres a comer. Y cuando se sentaron a la mesa dijo, ¿y esta porquería me vas a dar a mí? Y la revolvió. Y salió para afuera con los otros dos borrachos. Y la mujer tomó la palita y la escoba y empezó a juntar los platos rotos. Y cantaba, así como mi rey llevó la cruz, yo llevaré la mía. Y el Espíritu Santo bajó la puerta y los tiró a los tres al piso y los convirtió. Ese es el cristianismo. Lo demás es cuento. Lo demás es cuento. Amén. Lo demás es cuento. Gloria al Señor. ¿Quiere ser cristiano? Tiene que aprender a sufrir. ¿Quiere ser cristiano? Aprenda a llevar la cruz. ¿Quiere ser cristiano? Y en el medio de la batalla, hoy a la iglesia hay que mimarla, hay que acariciarla, hay que llenarla de cosas para que puedan servir al Señor. Aprenda a sufrir y será el verdadero cristiano. Aprenda a sufrir y el Espíritu Santo vendrá sobre usted. Aprenda a sufrir y el diablo saldrá corriendo de su casa. Aprenda a sufrir y los problemas se irán de la iglesia. Aprenda a sufrir y usted verá a Jesucristo haciendo grandes cosas en medio de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén en esta noche? Y ejemplo tenemos de nuestro Señor. Amén. Mire si Dios no nos dio ejemplo. Amén. ¿A cuánto le dio ejemplo? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Jesús. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 3, 13. Así. Dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? No hay gente que le pueda hacer daño si nosotros seguimos el bien. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois.
Si usted me está cargando, pastor, usted me dice que estoy sufriendo y que soy bienaventurado, es al revés. Es al revés de como el mundo lo ve. Amén. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No se ponga mal, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Ese es el propósito de las pruebas y las luchas. Santificar a Dios. Cuando venimos con problemas, acercarnos a la palabra, acercarnos al trono de gracia, santificarnos. ¿Cuándo está el culto? Santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es, gloria al Señor, que padezcáis haciendo el bien. Amén. Mejor es. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces a veces pareciera al revés, pero nos da un ejercicio el Espíritu Santo. Si usted quiere servir al Señor, tiene que aprender a sufrir. Tiene que aprender a poner la otra mejilla, tiene que aprender a llevar la carga, tiene que aprender a soportar los caracteres de otros hermanos. Si usted no tiene un espíritu sufrido, no va a llegar a ningún lado. No hay lugar. Porque al no querer sufrir, va a preferir pasarla bien, sin saber que del otro lado le espera un tiempo tremendo. Estaban torturando en la Inquisición a un anciano y lo estaban torturando para que niegue su fe. Y el hombre, después de un largo tiempo de sufrimiento, dijo: alto, alto, basta. Voy a negar mi fe. Y una jovencita de 14, 15 años dijo: pobre anciano infeliz. Negarse una eternidad de paz y gozo por no querer sufrir un poco. Si sufrimos con Él, juntamente con Él reinaremos. Aprenda a sufrir. Aprenda a sufrir. Si usted aprende a sufrir, usted va a reinar. En todos los aspectos de la vida es así. En todos los aspectos de la vida. En el trabajo, en la vivienda, en el hogar, en el servicio, en la iglesia, en el cristianismo. Si sufrimos, el Señor es fiel y justo. Podemos mirar al viejo Job. Amén. Parecía que no se terminaba más, pero un día el Señor lo sacó de su tormenta y lo bendijo. El Señor nos va a bendecir a cada uno de nosotros si aprendemos a soportar. Amén. Es como la historia de la tacita de cerámica. ¿Sabe? El que la estaba haciendo la preparó y la metió en el horno. Y la tacita gritaba. Pedía por favor que la sacaran de ahí, porque hacía mucho calor. Y el artista le dijo: espera un poquito que te falta un poco. Un poquitito más y ya te saco. Después de un tiempo la sacó. La dejó enfriar y la pintó. Y la volvió a poner en el horno. Y la tacita se quejaba porque estaba caliente el horno. Amén. A veces, por favor, Señor, ayúdeme. A ver, a veces nos damos cuenta que no somos tan fuertes ni tan poderosos, pero Dios dice: bástate mi gracia, porque mi poder se afirma en tu debilidad o se perfecciona en tu debilidad. Se terminó de cocinar la tacita y el artista la sacó, la dejó enfriar y la puso en la vitrina.
Era un motivo donde todos miraban esa tacita y exaltaban esa belleza. Tenemos que aprender a sufrir. Amén. Tenemos que hacernos de un espíritu sufrido. Si se puede, gloria a Dios. Si no se puede, también gloria a Dios. Si hay, gloria a Dios. Y si no hay, gloria a Dios. Amén. Siempre dándole la gloria al Señor por todo. Un espíritu sufrido. Amén. Porque eso es lo que Dios viene a redimir. Un espíritu sufrido. Y la iglesia está para eso. Para pasar por pruebas, por pasar dificultades. Y la gente cuando no quiere sufrir, está marcado para morir. Espiritualmente muere. La gente se cree que a veces la iglesia es un social, es un club, es un paseo de campo. La iglesia no es ni un social, ni un club, ni un paseo de campo. Es la casa del Señor. Y donde Dios nos da a cada uno los que necesitamos. ¿Cuánto dicen amén? Nos perfecciona, nos trata, nos corrige, nos da lo que necesitamos. Para que después de una buena disciplina en el Señor, como dice el libro de Hebreos, mira, acompáñeme en el libro de Hebreos, bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Hebreos 12. Amén. ¿Cuántos van a tomar la enseñanza? Amén. Entonces dice la palabra del Señor 12:1, dice, por tanto también, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. Son dos cosas, el peso y el pecado, que nos asedia. Y corramos con sufrimiento o con paciencia, si lo quiere ver así, la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en el premio, que es Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, no le importó, ni las escupidas, ni las cargadas, ni los degrados, no le dio lugar. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, que a veces si alguien dice algo mal de nosotros, no dormimos 3 días. Contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Entonces Dios nos está dando un alimento, Jesús, para que no nos desmayemos. Amén. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y ya habéis olvidado la exhortación que como hijo se dirige diciendo, hijo mío, no tengas en poco o no menosprecies la disciplina del Señor. A veces dura, ¿no? Y también vivimos vidas largas sin ser corregidos. Hacíamos lo que queríamos, lo que nos parecíamos y a nuestro antojo. Y así no funciona, muchacho. Y si Dios te toma como hijo, te va a disciplinar, te va a castigar, te va a reprender, te va a decir hasta dónde puedes ir y hasta dónde no. Amén. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, lo disciplina. ¿Se va a dejar disciplinar? Se va a convertir en una mujer virtuosa, agradecida, respetuosa. Que su marido va a estar tan contento con usted que va a llorar de alegría y decir, qué esposa me dio el Señor. Qué espíritu sufrido y amable que tiene esta mujer. Y el Señor dice, es de gran estima delante de mi presencia. Aleluya. Dice, si soportáis la disciplina, Dios los trata como hijos. Pero hay gente que no la soporta. Se va, pues tiene su carácter blando. Son niñitos engreídos todavía. A mí no me van a decir quién es él, qué le pasa, ¿verdad? Aleluya. Porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si os deja sin disciplina, de los cuales son todos participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Y qué va a pasar? Viviremos. ¿Sabe lo que significa eso? Viviremos. Guarda mis mandamientos, dice Proverbio, y vivirás. Yo quiero eso en mi alma. No quiero que mi final sea una tumba. Yo quiero que mi final sea la eternidad y poder estar con el Señor. Por eso quiero soportar la disciplina. Por eso quiero soportar la corrección. Por eso estoy en la casa de Dios en esta noche. ¿Cuántos están en la casa de Dios esta noche? Amén. Vinimos a la casa de Dios porque estamos disciplinando nuestros espíritus para la eternidad. Para aprender a amarnos, para aprender a respetarnos, para aprender a sufrir, para soportarnos los unos a los otros, para amar esa cruz. Si cada uno de nosotros fuimos sacados de esa cruz, entonces nos respetamos unos a los otros. Nos amamos, tenemos paciencia. No nos quejamos, no murmuramos. Aprendemos a sufrir. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor. Y viviremos. Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos se les antojaba, o les parecía, pero este es para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Gloria al Señor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser una causa de gozo, sino de tristeza. Amén. Usted a un chico no lo deja ir a un lado y se pone triste. Pero si ese chico estudia y se forma y se hace un hombre de bien, cuánto gozo para él, sus hijos, su esposa y sus padres. Pero después da fruto apacible, agradable, bueno, de justicia, a los que en ello son ejercitados. Amén. Que Dios nos pueda estar bendiciendo. ¿Cuántos creen que el Señor nos está bendiciendo en esta noche? El Señor nos está bendiciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Jesucristo. Amén. Volvemos al libro de Apocalipsis 2:1. Para ir terminando. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Era una iglesia sufrida. Tenía trabajo y tenía paciencia. Es una iglesia sufrida. Y que no puede soportar a los malos. ¿Ve? Un carácter limpio desecha la maldad. Desecha a los hombres ociosos y malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido. Y has sufrido. Ese es el propósito de Dios. Que por causa de Él padezcamos juntamente con Él. Amén. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Ese es el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Una vida de disciplina y un espíritu sufrido. Si usted no lo logra, usted no va a vencer. No es fácil. Disciplínese. No es fácil. Soporte la Escritura. Amén. Aprenda a agachar la cabeza. Aprenda a humillar su espíritu. Santifíquelo. Amén. Deje que Dios lo santifique. Cuando menos pretensiones tiene, menos necesidades tiene. Más fácil es. Amén. Hay gente que está tan envuelta en la vanidad, en la comodidad, en el placer, en el lujo, que le sería imposible vivir un día el Evangelio. Amén. Pero si usted tuvo la oportunidad de ser llamado y de conocer a Jesucristo, entienda que esto no es para un culto. Entienda que esto es para la eternidad. Amén. Entonces aprendamos a sufrir.
Amén. Si sufrimos, reinaremos. Si aprendemos a sufrir con nuestros trabajos, vamos a reinar. Si aprendemos a sufrir con nuestros ministerios, vamos a reinar. Si aprendemos a sufrir en nuestros hogares, vamos a reinar. No se logra nada en esta tierra sin una cuota de sufrimiento. Cada vaso, Dios le echó una gota de sufrimiento para formarlo. No lo rechace ese sufrimiento. No lo saque de usted. No se resienta eso. Acepte la voluntad de Dios para que ese sufrimiento se convierta en amor. Porque el amor es sufrido. Amén. Si usted no lo acepta, será resentido. Pero si usted lo acepta, será sufrido. Aprenderá a esperar, aprenderá a perdonar, aprenderá a aceptar las cosas, quizás no como usted quería, sino como a Dios le gusta. Nada nunca va a ser como usted quiere. Nada. Si usted quiere que el chico estudie medicina, va a estudiar veterinario. Y le va a llenar la casa de caballo y de perro. ¿Me entiende? Y va a tener que aprender a vivir de esa manera. Y aprender a aceptar al otro como es. Y aprender a aceptar a la otra persona como es. Para que no invadamos la vida de las personas. Respetando al otro, entendiéndolo, amándolo, soportándonos los unos a los otros. Amén. Creo que esa es la medicina que necesitamos. Y aún para solucionar problemas. O en el ministerio, o en la casa, en la iglesia, ¿verdad? Yo creo que con este remedio se soluciona un montón de cosas. Amén. Si había algo que perdonar, se perdona. Porque el amor es sufrido. Si hay que sobrellevar las cargas, sobrellevamos las cargas. Porque el amor es sufrido. Empezamos a formar ese carácter. Amén. ¿Cuántas hermanas quieren ese espíritu? Amén. Que de gran estima. No deje que el diablo le mienta. Forme ese carácter que es afable y apacible. Hay dos maneras de vivir. En lujos y placeres. El que gane esta vida en este mundo perderá la vida eterna. Y está la otra vida, donde se renuncia a esta vida por el Evangelio para ganar la vida eterna. Es una decisión personal. Usted tiene que saberlo, tiene que entenderlo, tiene que comprenderlo. Y entienda lo que dice la palabra. Bienaventurados los que sufren. Bienaventurados los pobres de espíritu. Amén. Que Dios nos dé gracia para que podamos ser como Jesús. Y que podamos seguir adelante. Predicando el Evangelio, viviendo el Evangelio, en medio de los problemas. Siempre van a estar. Se va a solucionar este y se va a levantar otro. Se va a solucionar el otro y se va a levantar otro. Siempre vamos a vivir en medio de la aflicción. Dice que el hijo nacido de mujer está lleno de aflicciones, pero Jehová lo librará de todas ellas. Entonces, aprenda a sufrir, aprenda a ser agradecido, aprenda a decir, y esto para mí, sí, yo, gracias Señor, va a tener más. Pero si dice, y esto me van a dar, entonces va a tener menos. El espíritu sufrido es de gran estima delante del Señor. ¿A cuánto le habló el Señor en esta noche? Amén. Que Dios pueda desparramar de su gracia en los hermanos, en las hermanas, en las diferencias. Amén. En las diferencias, en los problemas, cuando tenemos un problema entre los niños. Que aprendamos a soportar, a sufrir. Amén. No que el nene mío, que no. Aprendamos a sufrir. Aprendamos a soportar. Aprendamos a llevar la cruz. Es una iglesia. Por eso no toda la gente permanece. Y no toda la gente persevera. Porque esto no es un mero hablar. Esto es llevar la cruz. Amén. Así que, si usted en la vida le tocó sufrir, aplauda. Porque es lo mejor que le pasó.
eso le va a dar elementos para aguantar la pelea. Si fue un nene de mamá y le dieron todo en la boca, va a sufrir todo lo que no sufrió para aprender a ser ese hombre o esa mujer que el Evangelio quiere que sea. Amén. Le pasó al hermano Branham, le pasó al apóstol Pablo. Cuando Dios lo llamó a Pablo, dijo, va a saber o va a aprender lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Parece una locura, pero es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría. Ese sufrimiento nos enseña más que toda la teología, que todos los libros y que todos los filósofos. Es un gran maestro el sufrimiento. A veces duele, a veces pica, a veces uno dice, no, yo soy un hombre, y a veces se derrite, ¿verdad? Pero Dios usa eso para instruirnos, para prepararnos, para moldearnos, para golpearnos, para formarnos. Amén. Aprenda a sufrir. Eso es lo que Dios le está diciendo en esta noche. Aprenda a sufrir. Amén. Llore con los que sufren. Entiéndalos, compréndalos. Trate de cubrirlos. Amén. No de quitarle la prueba. No se las quite nunca. Porque si Dios le dio una pequeña cruz, déjela que la lleve. Para que saque piernas. Para que saque cuerpo. Para que aprenda a glorificar a Dios con su cruz. Amén. Aprenda. Todos tenemos nuestras cruces. Todos tenemos nuestros problemas y nuestras dificultades. Pero le damos la gloria a Dios. Amén. Porque Él se llevó todos nuestros pecados. Se llevó todas las cosas y nos está perfeccionando. ¿Cuántos creen que el Señor nos está perfeccionando? ¿Cuántos creen que el Señor le está dando palabra a la iglesia en esta noche? Si usted toma esto, ¿sabe cómo discuten dos cristianos usted? No, hermano, perdóneme, la culpa es mía. No, hermano, la culpa es mía. No, hermano. Esos son dos hermanos discutiendo. Pero cuando se manifiesta otro espíritu, donde hay soberbia, donde hay orgullo, no hay cristianismo. Y a veces éramos muy malos en el mundo, con el alcohol, con la droga, con la pelea. Pero después resulta que cuando estamos aquí en la casa del Señor, no tenemos Espíritu Santo ni para soportar al más pequeño. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos alcance misericordia, que Dios nos alcance gracia, que Dios le dé un espíritu sufrido a mis hermanos, que me dé un espíritu sufrido a mí, que le dé un espíritu sufrido a las hermanas. Acuérdese siempre esto. Bienaventurados los que sufren. Y siempre que va a sufrir, mire al otro. Mira al otro. ¿Ven? Un pastor sufre y quiere salir corriendo. Y dice, ¿y las ovejas? Y por quedarse por otro, el pastor se sana. En el hogar podemos pasar un montón de cosas, pero tenemos nuestros hijos. ¿Amén? ¿Cuánto valen esos hijos? Entonces aprendamos a sufrir. Aprendamos a renunciar a nuestros derechos para que ellos vivan bien. ¿Cuántos están en el culto? ¿Verdad? ¿Cuántos van a renunciar a sus derechos? ¿Amén? Las hermanas van a renunciar a sus derechos. ¿Amén? Bien. Para que sus hijos vivan bien. ¿Amén? Y eso quizás vaya formando en usted un espíritu sufrido. Quizás lo soporte. Aprende a callar. Se va formando algo que se llama el amor. Los hombres, ¿cuántos están en el culto? Estamos aprendiendo. Vamos a tomar un espíritu sufrido para servir a nuestro Señor. Que Dios bendiga sus vidas. Nos ponemos de pie en el nombre de Jesucristo. Fuerte el aplauso para el Señor Jesús. Fuerte. Fuerte el aplauso para el Señor Jesús. Amén. Vamos a orar por la palabra y a pedir a los músicos que estén pasando. Amén. Y que Dios nos dé gracia. Amén. Para que podamos sufrir. Amén. Si aprendemos a sufrir, tenemos un avivamiento en puerta. Si aprendemos a sufrir, mucha gente perdida se acercará a Cristo y será feliz.
Padre amado,